Hace unos días conmemoramos el Día del Sociólogo, el 1 de junio, y por supuesto las principales referencias fueron a los sociólogos académicos, a los sociólogos intelectuales y a aquellos que produjeron en el ámbito del ensayo de interpretación. Pero poco se habla, o casi nunca se habla en realidad, de aquella generación de sociólogos que vivió entre fines del siglo XIX y principios del XX y que fue parte integrante de los elencos gobernantes que crearon la Argentina moderna. Estos sociólogos tenían una amplia capacidad para involucrarse en distintos temas y para convertirlos en política de Estado, algo realmente muy interesante, ¿no? Porque a Comte le hubiera gustado, a Augusto Comte, el fundador de la sociología, que la sociología sirviera no tanto para especular, sino para hacer cosas, para gestionar políticas. Eh, Estos sociólogos hicieron que la Argentina tuviera códigos urbanísticos, desarrollos urbanos, todo un enorme desarrollo de lo que era el derecho, la jurisprudencia, porque también fueron jueces, fueron fiscales, fueron abogados. Ni que hablar de lo que tiene que ver con la educación. Todo el dispositivo, en realidad, que pensó Sarmiento y que pensó Avellaneda, recién se empieza a implementar a partir de José María Ramos Mejía y el Consejo Nacional de Educación, allá a principios del siglo XX, en 1908. Eh, Carlos Octavio Bunge, José María Ramos Mejía, todo lo que tuvo que ver en ese momento en la Argentina con el dispositivo de la salud pública y más aún con el dispositivo de la salud mental, que fue en su momento uno de los más avanzados de Latinoamérica y del mundo incluso. Tuvimos excelentes gestores como Joaquín B. González, que además fue el pionero en la cuestión de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores, el creador de la Secretaría o del Departamento Nacional del Trabajo, que después sería Secretaría de Trabajo y Previsión, pero él fue el que presentó la primera ley laboral de la Argentina. Todos estos sociólogos eran positivistas, es decir, estaban enrolados en la corriente inaugurada por Augusto Comte, Herbert Spencer y por supuesto Emil Durkheim. Eh, Eran positivistas y por lo tanto creían en el progreso, creían en la civilización, creían en que era posible, no solamente con el conocimiento, sino con la actitud, poder sobrellevar cualquier obstáculo que se interpusiera al progreso y que eso generaría orden. Entonces, su fórmula para salir de las guerras civiles del siglo XIX, para salir de la inestabilidad política que había tenido el país hasta 1880, pero que después se había manifestado con muchas tensiones internas al interior de la clase dominante, era generar progreso. El progreso para ellos generaba orden y el orden generaba civilización. Y por lo tanto, esa era la manera en que la Argentina tenía que llegar a lo que denominaban el destino de grandeza del país, o sea, una potencia en el mundo. Entonces me parece interesante, aquel que le interesa hay un montón de material en internet o que puede buscar al respecto, como para interiorizarse más, pero me pareció interesante hacer esta mención en el Día del Sociólogo a estos sociólogos que de alguna manera construyeron el país moderno, del cual nosotros somos, para bien o para mal, sus herederos.